Y entonces, ¿qué hago? Estudio, trabajo, emprendo, o hay otra cosa que puedo hacer, o no hago nada, o qué hago. Ese es el tema que vamos a estar desglosando en este episodio, y en el siguiente lo vamos a dividir en dos partes, porque creo que está un poco medio extenso. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre nuestras vivas experiencias. Recordemos que este tema fue pedido por nuestra audiencia. Gracias. Hemos empezado a tener recomendaciones, hemos empezado a tener comentarios y pues aquí estamos respondiéndoles. A todas sus dudas, temas que quieran escuchar una opinión desde esta perspectiva, desde este ángulo en el que estamos nosotras, y aparte, pues lo que nosotras sabemos o no sabemos. Entonces, pues bueno, vamos a entrarle bien bonito y con todo este tema. Nos pedían que hablara, nosotros les pusimos como este título, ¿no? El de qué hago, shalala, shalala, pero realmente lo que nos pidieron fue como cómo nosotras vivimos o hemos vivido esta parte de la escuela, del trabajo, del emprendimiento, y pues algunos quizás tips o recomendaciones para todas las personas que estudien, que trabajen, que estén emprendiendo, o que quizás hasta ya tengan una empresa ya establecida. Entonces, ¿te parece Incluso si para aquellos que no saben todavía qué hacer. Sí, no, hombre. No, esto va para allá. Sí, va Para hacia aquellos allá. que están confundidos y no saben qué hacer con su vida, esto les va a ayudar muchísimo, a menos de que los confunda más y lleguen a estar en mi situación de no sé qué hacer. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, vamos a empezar, y si quieres voy empezando con mi pequeña o larga historia. Claro, adelante. También espero no desplayarme mucho. Yo tampoco, porque sí han sido bastantes años. Y que no dure, pues, tantísimo tiempo. Entonces, pues bueno, yo estudié hasta la prepa, pero no estudié en una prepa, estudié en un bachilleres, en el bachilleres 2, de 100 metros, ahí toda la banda de los lobos grises. Entonces estuve estudiando en un bachillerato. Después de esto me aventé como la mayoría, o quizás algún porcentaje de la chaviza, que justamente vamos saliendo de la prepa o de ese nivel medio superior, y es cuando más te dicen que ya tienes que elegir una carrera, y que esa carrera va a personificar tu vida, que va a personificar lo que quieres ser, porque eso te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Y tú, ¿no? Entonces no sabes cómo responder a esa pregunta, porque ni siquiera te dan una opción múltiple. Entonces no sabes no tienes ni idea de cómo reaccionar a esa pregunta, porque aparte no nos enseñan o no nos dan una pequeña clase de orientación para reubicarnos hacia qué área nosotros queremos dirigirnos. Y fíjate que nos hacen un examen como de vocación, pero es solamente uno donde si el día de hoy te sientes muy gustoso por los animales, vas a contestar que te encantan los animales y tu resultado va a ser veterinario. Pero si lo hubieras hecho el día de mañana, que te encantan las matemáticas, ese día te hubiera salido físico matemático. O sea, es un examen, es una prueba realmente muy incierta que solamente te hace quizá confundirte más, porque te dicen, no,
tú sales buenísimo para las ciencias sociales y para estas carreras. Y dices, bueno, me voy a guiar por eso y me voy a terminar metiendo en una carrera afín. Pero al final no es lo que te gusta. Una cosa es que sepas. Una cosa es que sepas hacerlo y lo hagas bien. Incluso que te llegue a agradar, más no a apasionar. Y es ahí donde empiezan los conflictos y los problemas existenciales. Sí. El dilema de qué hago con mi vida. Y justamente como estamos tan confundidos por estas pruebas o quienes no hacen estas pruebas y no tienen ni siquiera esa pequeña como declaración que nos ponen como resultado en estas pruebas, pues estás yo creo que más confundido aún porque no tienes una orientación y entonces pues te dejas llevar por todo lo que los demás te dicen y muchas veces lo que los demás nos dicen, ya lo habíamos platicado en otros podcasts, no es lo que realmente nosotros queremos para nosotros mismos. Y como desde siempre nos han estado diciendo qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que estudiar, a dónde tenemos que ir a la escuela, entonces no nos dejan tomar una decisión por nosotros mismos. Y cuando salimos y ya tenemos la mayoría de edad y ya somos responsables, ya ahora sí nos dan la oportunidad de escoger, pero como no nos han enseñado a tomar decisiones, entonces no sabemos qué decisión tomar y entonces es como, ay, no manches, ¿qué hago? Y entonces volteas a ver a los demás y ves que tus amigos se van a contabilidad, a psicología, administración, y entonces, pues yo me voy con mi amigo que se va a ir a administración porque pues es mi amigo, ¿no? Sí. Y es mi befo, y sin Y él como no me puedo va a seguir pasar las estudiando. tareas, Sí. pues fácil, ¿no? Entonces, o nos vamos por lo que nos dicen tanto en nuestro entorno familiar y nuestros amigos, o como dicen, ¿no? Seguimos la manada, seguimos como borreguitos el ganado. Entonces, es ahí donde nosotros no nos ubicamos, donde nosotros no sabemos hacia dónde ir. Y fue justamente mi proceso porque cuando yo iba en el bachilleres, pues creo que sí es el basiquieres, porque pues iba diario, pero entraba cuando quería, o muchas veces no entraba a mis clases, la verdad. Entonces, cuando hago mi examen para la superior, me doy cuenta que tenía un nivel de desempeño educativo muy bajo, realmente muy, muy bajo, creo que son 160 puntos, 160 preguntas, no recuerdo cuántas preguntas son. Entonces, de esas preguntas, yo creo que tuve, si un 20% es mucho. Entonces, en ese momento, yo sentía así como no mames, soy ignorante. No, y en serio fue así como una decepción de mí, muy culera y muy cabrona, porque realmente yo me sentía en ese entonces muy mamona, déjenme decirles. Entonces me sentía tan mamona que sentía que ese examen me la iba a pellizcar, pero, oh, sorpresa, realmente no. Y lo que pasó también es que como a lo mejor creo, una persona que necesita, quizás no que estén atrás de ella, pero que sí a cada rato me tienen que estar haciendo como reaccionar. Ajá, o como concéntrate, regresa, porque creo que soy muy distraída. Entonces, por esas distracciones suelo ser también muy dispersa. Entonces, y eso lo sé desde muy chica, desde muy pequeña, porque como nos califican el comportamiento desde el kinder, es como una materia. Yo sacaba 9 y le ponían ahí a mi mamá que era muy distraída. Entonces, quizás yo tengo como esa... distraída o no saben cómo llamar tu atención. Sí, sí, también. Yo creo que es eso, sí, yo creo que es eso, porque cuando me enfoco y justamente cuando centro mi atención es cuando más resultados doy en lo que sea que esté haciendo. Entonces, a partir de todo eso, obviamente esto lo aprendí ya después, ya actualmente este conocimiento es más reciente
y a todo eso que había estado pasando. Entonces, todo eso que había estado pasando, pues obviamente sí dolió aprender ahorita que justamente captar mi atención puede ser en algo que realmente a mí me llame, porque si no, pues sí soy muy distraída. Entonces, me di cuenta que era muy distraída porque en el último año del bachilleres, yo llevaba promedio, yo creo que de 6.5. Entonces, era un promedio súper, súper bajo. Lo que se necesita para la superior es mínimo de 7. Entonces, me dice un amigo, así como, póngale pausa. Jenny, ¿qué promedio tienes? 6.5. No mames, yo también. No mames, salimos en un año, necesitamos 7. Y si ven mi certificado del gacho, o sea, realmente tengo 6, 7, 6, 7, 6, 7. Y ya el último año tengo 9, 10, 9, 10, 9, 10. Y realmente me di cuenta que era muy fácil sacar el promedio, pero que realmente no estaba adquiriendo gran conocimiento, porque si ahorita yo creo que me preguntan algo que aprendí en la prepa, pues es que debes de tener paciencia y resistencia, porque era lo que nos decía un profe de física, y lo recuerdo como que solamente así un poco vago, no como, pues, no sé, las clases de biología o cosas así, realmente no recuerdo por qué saqué 10. Entonces, después de esto, yo salgo del bachillerato y me doy cuenta de mi sistema educativo, de mi intelecto, en ese grado educativo en el cual todos estamos regidos. Entonces yo dije, no mames, ¿no? Entonces, pues a mi amigo, que había sacado casi los mismos puntos que yo, sus papás tuvieron la solvencia económica de poder meterlo a una escuela particular, pero de mi parte no. Entonces, o yo tenía que pagarme la escuela, ya si quería meterme a una universidad de paga, pero si sabía que iba a tener promedio de 7, obviamente no me iba a esforzar por pagar dinero en una escuela en la que iba a sacar un promedio igual, porque aunque yo me esforzara o sacara 10, pues no iba a gastar yo mi dinero en pagarme la escuela, porque yo sé que soy muy distraída para la escuela. Entonces, después de esto, mi mamá me pagó un curso en el CONAMAT. Entonces, en este curso te garantizan que te quedas. Entonces, para ese entonces, yo quería estudiar economía, porque yo tenía acá unas ondas que quería mejorar la economía de mi país. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Pues estudio economía. Y dije, ok, pero no tenía ni idea, creo que sigo sin tener ni idea de la economía, bueno, de las materias que se ven en esa carrera. Y después de todo hice el examen, hice la segunda vuelta y después no me quedé a 7 décimas, 7 puntos de quedarme. Y entonces imagínense, yo estaba muy frustrada, más enojada conmigo, porque ya había estudiado, ya había dado el máximo de mí, ya había hecho que mi mamá pagara el curso, había estado yendo todos los días al curso, me paraba temprano, iba, regresaba, dejaba de hacer las cosas que me gustaban por ir a hacer el curso. Y entonces yo dije, no mames, qué poca madre. Y pues no me quedé. Y después de eso dije, bueno, bye, esto creo que no es para mí. Y se me quedó bien grabado una frase que me dijo mi papá cuando ya había intentado las 2 años, las 2 vueltas de UNAM, Poli y UAM. Y no me había quedado en ninguna de las 6 oportunidades. Y me dijo mi papá, ¿sabes qué? Cuando tratas de resolver un problema y no puedes, ese problema no es tuyo. Y entonces yo dije, pues sí. Entonces me alejé, dejé de intentar, y no porque no quisiera estudiar una universidad, porque sí, no quiero estudiar una carrera, pero porque me di cuenta que eso no era, como dijo mi papá, mi problema, ¿no? Entonces busqué otras alternativas, y en esas otras alternativas yo dije, mi papá y, bueno, mis papás, los dos, toda su vida han sido comerciantes. Creo que nunca han trabajado para alguien. Entonces, a lo mejor por tu que eso me lo hayan heredado. Esa creencia de no tener un jefe, de no trabajar por alguien, de crear tus propios sueños, de crear tus propias cosas.
Entonces, a partir de ello, yo no busqué trabajo. Después de esto, yo no busqué trabajo, pero mi papá tiene locales. Entonces, en sus locales, mi hermano estaba estudiando la prepa también, la estaba haciendo abierta, y no recuerdo, creo que iba como 3 horas diarias, ¿no? De lunes a viernes. Y él y yo habíamos puesto un negocio de tortas y en las mañanas, y yo iba en las tardes a clases de teclado, porque uno de mis sueños era tener un restaurante y yo, muy elegante, y yo tocar el piano. Entonces dije, bueno, pero algo se empieza, ¿no? Teniendo un pequeño, bueno, era un patio, no era tan pequeño, donde un pequeño espacio, grande espacio, donde yo podía vender tortas o podía vender comida y aparte estudiar teclado o estudiar piano para después cumplir ese sueño, ¿no? Después de esto, mi hermano iba a la escuela, entonces yo abría y para la mala suerte, que a nadie le pasa, pues me asaltan, ¿no? Me asaltan y me roban, en ese entonces traía 2 teléfonos, pero de esos 2 no se hacía ni uno, ¿no? Suele pasar. Entonces, me quitan los 2 teléfonos y pues como estaba yo sola, mi papá dijo, cierren, no voy a dejar que vuelva a pasar. Y entonces cerramos y después de esto, pues yo me metí al gimnasio. Realmente no sé de dónde sacaba dinero si no trabajaba, pero siempre, pues, no sé, siempre tenía dinero. Entonces, era algún business por ahí. Porque sí, ya me acordé. Vendía, como mis papás son comerciantes, me iba al centro y compraba cosas y las revendía, o sea, hacía como compra-venta de cosas. Y después estaba prestando dinero. Entonces compraba, vendía cosas y prestaba dinero. Entonces, en este pequeño negocio que yo tenía, vendía un producto que eran cosas y dinero. Entonces estaba haciendo que pino como lavado de dinero, ¿no? Y después de esto, yo me meto al gimnasio y pasan cosas también con mi alimentación y todo eso que quizás veamos en otro podcast. Y después de esto, me salgo del gimnasio. Entonces me salgo y como pues mi mamá veía que tocaba el teclado y todo eso, habló con una de sus amigas y fíjate, creo que 2 años después, pero en este lapso, yo estaba, aparte de estudiando teclado, iba al Faro Aragón y ahí estudiaba creación literaria, porque a mí me gusta mucho escribir, por eso el libro Me desnudé tanto que me dio frío, y por eso los podcasts, por esta parte o esta habilidad que he ido desarrollando de escribir. Entonces me uno al taller de creación literaria y aparte mi mamá me mete a los Cecatis. Hay un Cecati en la villa, en ese estaba yendo, y tomé computación, el paquete de Office y mercadotecnia. Entonces estaba estudiando creación literaria, estaba vendiendo tortas, estaba estudiando piano y estaba con lo de computación y, y mercadotecnia. Pero antes ya había ido a la casa Telmex a talleres y a clases de computación, pero no me gustaba, la verdad, andar en metro en esa edad. No me gustaba andar en metro. No, yo creo que hasta la actualidad a nadie. Y le dije a mi mamá no hay nadie que diga, oye, me gusta andar en metro, vamos a ir a andar en metro. Entonces me salí, le dije a mi mamá que ya no quería ir y fue cuando optamos por esta opción, que de todos modos tenía que, no es cierto, no andaba en metro, andaba en camión. Y por esta opción del Cecati, y fíjense, cuando salí, no sabía, y esta como esta caída o este haber llegado a este límite en el que me sentí tan ignorante que yo quería aprender, yo quería comerme el mundo, quería
aprender todo lo que a mí me llamaba la atención. Y entonces por eso me metí a piano, me metí a creación literaria, a computación, a mercadotecnia, y puse el negocio con mi hermano. Entonces, todo esto me dejó, obviamente, aprendizaje, que vamos a ir viéndolo más adelante, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Que ahora que cuento mi historia, qué interesante se pone, ¿no? Te das cuenta de que aunque no hayas estudiado una licenciatura, una carrera, no dejas de moverte. Sí. No dejas de moverte y eso es lo que te ayuda, porque ni modo que estés esperando en tu casita que te caiga algo del cielo. Está bien que hagas declaraciones, como lo hemos mencionado en otros podcasts, que te visualices, que te tomes tu tiempo para verte en la vida que quieres tener, pero la neta es que sentado no te va a llegar. Justamente. Entonces, está súper bien que nos movamos para todos lados, porque de todo aprendemos y vamos a estar, pues básicamente en búsqueda de aquello que nos va a apasionar y a remunerar al mismo tiempo. Sí, pues fíjate, esto se conecta con una parte que estoy viviendo, porque en ese entonces, para lo que les estoy diciendo tiene 7 años, tengo 25, era hace 18 años, tiene 7 años. Entonces, cuando me metí a la parte de creación literaria, en ese taller nosotros escribimos entre todo el grupo, o los más constantes, una antología, y hubo la oportunidad de que esa antología se presentara en el Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo, y en la Feria del Libro en el Palacio de Minería. Entonces, haber hecho esas 2 presentaciones en grupo con esa antología y que alguno de mis textos hubiera estado en ese pequeño libro, me abrió mucho el panorama. Y yo dije, se puede vivir de esto. Y lo platiqué con un amigo que había estudiado con el profesor de mi profesor. Entonces, supongamos que mi amigo estaba al nivel del profesor. Y sí me dijo, bueno, eso es otro tema. Entonces, ya estaba sacando el chisme de los profesores. Entonces, no. Entonces, ya después de esto, a mí se me abre como este panorama, y fíjense, desde los 18 hasta ahora, nunca había dejado de escribir, nunca había dejado de escribir, y justamente el libro Me desnudé tanto que me dio frío, es una recapitulación de todo lo que he escrito estos 7 años. Entonces, esto yo no lo visualicé, esto yo no lo imaginé que fuera a hacerse real o que fuera a pasar, pero fue algo que, no sé, a lo mejor como que tenías en mente. Inconscientemente lo fui atrayendo porque lo iba construyendo año con año. Al fin y al cabo, escribir una pequeña frase a lo mejor cada 3 días es ir construyendo granito a granito un castillo. Entonces, poco a poco se van a ir construyendo varias cosas, a lo mejor sin que tú te des cuenta, y a lo mejor 7 años o 5 años después o 2 años después, volteas y dices, no mames, ya hice un castillo, güey. ¿Qué pedo? ¿En qué momento? Entonces, ahí es cuando no debes desesperarte, no debes caer en frustración, no debes estar o caer constantemente en ese hoyo en el que no he hecho nada, no mames, es que no soy nadie, no estudiar, o sea, güey, no mames. Simplemente no te detengas y todo lo que te llame la atención, hazlo. Después de esto, que pues bueno, ya les hice como un resumen del libro y de esta parte de... Casi nos spoileas del libro. Del taller de creación literaria, y que estaba estudiando piano en una pequeña escuelita que estaba por donde vivía con mi mamá. Entonces, en una plática, una amiga le dice a mi mamá, ¿por qué no metes a Yenia que estudie piano? O sea, ¿por qué no realmente lo toman como pues un nivel académico? Que realmente estudie y se prepare si quiere ser música. Entonces, me dijo mi mamá, y yo le dije, sí, a huevo, sí. Entonces,
su amiga me pasó la convocatoria, pero me pasó la convocatoria para el conservatorio. Entonces, en el conservatorio de música te piden que tengas el instrumento y que tengas un certificado, un papel, que ya diga que llevas 3 años de solfeo estudiados previamente. Entonces yo dije, ¿qué solfeo? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces me metí ahí, estuve divagando en la página y vi una convocatoria para la Escuela de Iniciación Artística. Entonces me metí y vi artes plásticas. Y entonces fue como, ¿no? Las puertas del cielo se abrieron y entró un rayo y me dijo, por aquí es. Entonces, entonces me metí, me inscribí y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No me inscribí a piano, pero sí a artes plásticas. Y me dijo, está bien. Entonces, en ese punto también es importante que yo tuve el apoyo de mis padres. Ahí hay personas pues que lamentablemente no lo tienen y existe este pique o encrucijada en la que tienen que estar ahí, ¿no? O sea, como en batalla y en combate constantemente porque o no los dejan o no están de acuerdo y entonces existe ese conflicto de intereses. Pero pues en mi caso no fue así, entonces mi mamá me apoyó y recuerdo todavía todavía, como si hubiera pasado mucho, bueno, 4 años ya, pasaron 4 años de cuando entré a la escuela de arte y recuerdo que fueron una selección muy intensa, porque fueron 5 días de selección. En artes plásticas fue un examen cultural, de cultura general, que creo que ese lo reprobé, la verdad. Otro, ¿cómo se le llama? Como el de confianza y de que no te drogas. Psicométrico, un examen psicométrico. Y después fue un examen de escultura, un examen de dibujo, un examen de pintura y una entrevista. Entonces, y cómo trabajabas y te desenvolvías en equipo, ¿no? Porque todos los exámenes, menos obviamente la entrevista y el cultural y el otro, obviamente eran individuales, pero los otros eran en equipo. Entonces, también cuánta creatividad tenías, cómo podrías tú redactar o qué trasfondo o qué contexto le dabas tú a una obra de arte que ya habías hecho. Porque pues no solamente es crear por crear y ya. Entonces tienes que meterle todo un concepto un concepto que tiene que ver con tu arte, ¿no? Con la obra de arte que estás haciendo. Entonces, todo eso lo iban evaluando. Y en la entrevista doy gracias a la vida que me entrevistó mi maestra queridísima Chan. Y justamente después ella me dijo que me había elegido a mí, porque ella me entrevistó. Y me dijo, esto no lo debería de decir, que los maestros para seleccionar se reúnen todos los maestros de artes plásticas, porque ellos son los que te hacen los exámenes, te hacen las entrevistas. Y entonces ellos se reúnen, ven todas tus obras y ellos eligen a los alumnos. Y como Chan fue quien me entrevistó a mí, la cautivé con mis encantos en la entrevista y ella abogó por mí para que yo me quedara. Entonces, gracias a Chan fue que estudié los 3 años en la escuela de arte. Entonces, me aventé toda esta historia de la escuela de arte. Fueron 3 años y los últimos 2 años me especialicé en pintura, porque los primeros 3 años te dan como tronco común en las artes plásticas, que es grabado, escultura y pintura. Y ya para el siguiente año, segundo y tercero, ya eliges la rama que tú quieres. Entonces, pero también cuando estuve haciendo todo esto de las artes, iba haciendo exposiciones y de las exposiciones yo ganaba dinero. Entonces era como mi otra entrada de generar dinero a partir de lo que yo estaba haciendo. Y de que te gustaba. Y de que me gustaba demasiado.
Entonces, ahí vienen dos cosas, estudiar y emprender. Entonces, estudias y emprendes un pequeño negocio que te gusta lo que estás haciendo y aparte les abre las puertas a otras personas que les gusta lo que están haciendo. Pero pues el lugar donde hacíamos las exposiciones se convirtió en un departamento y entonces pues ya no se hacen ahí, después vino la pandemia y entonces pues menos presenciales, ¿no? Pero volveremos, yo sé que volveremos a las exposiciones. Entonces, en el transcurso de las artes, yo estaba haciendo también teatro y modelaje y aparte no dejaba de escribir. No dejaba de escribir, no dejaba de escribir. Entonces, y aparte, esto también tiene que ver con el siguiente capítulo que vamos a estar hablando. Mi mamá se había apalancado de un multinivel. En este multinivel, la plataforma educativa estaba en Tlaxcala. Entonces, yo no estaba inscrita, ya después fue que me inscribí. Fíjense, de las exposiciones ahorré dinero, compré mi kit, compré mi inscripción, pero nunca pude vender ningún producto de esa empresa. No sé por qué. Y entonces yo me educaba de parte de mi mamá antes de haberme inscrito. Entonces me iba con mi mamá todos los fines de semana a los seminarios que hacían con personas de alto nivel, que son, por ejemplo, Marco Antonio Regil, Diego Dreyfus, Daniel Javier, Adriana Corona, Yoko Ikenji, todos ellos estaban en sus eventos, los invitaban. Entonces, pues yo fui creciendo y fui aprendiendo de todos ellos en las convenciones y en los seminarios que había y todo eso, me así como que decía, no manches, de aquí soy también, ¿no? Entonces, porque realmente te emociona muchísimo las palabras con las que esas personas te conectan con ellos, ¿no? Entonces, iba yo a la escuela de arte, estaba yendo con mi mamá a estos seminarios, aparte me había metido de modelaje, en una agencia de modelaje, que iba a castings y nunca me quedé en ningún comercial, porque son muchísimas, realmente muchísimas personas guapísimas que van a estos castings, pero creo que pues las empresas ya eligen a sus figuras porque vemos... Ya tienen como determinados sí, sus estereotipos. porque sí. vemos que realmente en ciertas marcas siempre salen ciertas personas en los comerciales, entonces yo creo que aunque hagan casting, eligen ya a sus personas, ¿no? Pero ahí conocí pues a personas. Al fin y al cabo, creo que en todos los lados a los que voy puedo hacer amigos. Entonces, pero esto también lo fui desarrollando, porque como les comentaba, en el bachillerato era una persona muy mamona que repelía a las personas, o ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Sí. Repelía a las personas por mi personalidad mamona, que, no, así como, no, güey, ya estoy para allá. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo y lo fui soltando con el paso del tiempo. Después del modelaje, igual lo solté, pero fíjense, en esta parte del modelaje, yo iba a empezar por una figura pública, por querer ser una figura pública, pero realmente porque yo empecé a hacer modelaje o porque quería empezar a hacer modelaje, es justamente por esa palabra, modelo, el ser un modelo a seguir, el quizás empezar a abrir un camino, como literal moldear un camino para que las demás personas fueran caminando, quizás no atrás de mí como seguidores, pero sí por como, mira, aquí hay otro camino, podemos ir por acá porque ya está descubierto. Entonces, era justamente más por ese punto. Y después dije, bueno, creo que por este lado del modelaje no se puede hacer un modelo. Entonces, sino más bien un modelo de fotos. Alguien que modela, ¿no? Su cuerpo y su carita. Entonces dije, bueno, no es por acá. Y después de esto estuve haciendo un poquito de teatro, que siempre lo digo, todos deberíamos de hacer teatro, porque el teatro
te da muchas habilidades que no consigues yo creo que en ninguna parte. El teatro te da valentía, te da fuerza, te da confianza, te da seguridad para que puedas expresar quién tú eres y para que puedas aparte expresar cualquier otro personaje. Entonces, es muy demandante, sí, es muy demandante porque te demanda tanto la parte física y la parte mental, porque tienes que conocerte físicamente y mentalmente para que después eso lo lleves a otra persona. Que cómo piensa, cómo siente, cómo camina, tiene un tic, está loco, tiene algún trastorno, o sea, todo eso, llevarlo a otra persona. Entonces, después de esto, dejé el teatro, hice solamente 2 obras de teatro, que era la misma, pero el diálogo, o ¿cómo se llama? El libreto estaba como hecho para poder sacar muchas historias de él. Entonces, fue un libreto, pero de ese libreto hicimos 2 obras de teatro. Después de esto, mi mamá conoció otra empresa, igual multinivel, que se llama doTERRA. En esta empresa es de aceites esenciales, entonces ahí, pues como yo ya tenía un poco de conocimiento del multinivel y del network, pues quizás ya sabía más o menos no cómo funcionaba, porque eso lo aprendí después, pero sí, pues a lo mejor ya había visto un plan de compensación, ya había visto cómo se tenía que vender a lo mejor un producto, ya había visto una reunión para inscribir personas, entonces ya más o menos tenía una idea, ¿no? De cómo funcionaba eso. Entonces, en ese entonces yo estaba en mi 3er año de la escuela de arte. Creo que hace 2 años. Hace 2 años estaba ya en mi último año de las artes plásticas. Y entonces, aunque estés haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona y lo que hace que sientas ñáñaras en la espina dorsal y que sientas que se te duermen las yemas de los dedos y que a cada rato te anda de la pipí porque estás así muy nervioso, aunque hagas así lo que te gusta, hay estrés, hay tensión y hay frustración. Solamente por eso es la inteligencia emocional. Tienes que aprender a manejar tus emociones, aún así estés haciendo lo que no te gusta y aún así estés haciendo lo que te gusta. Porque aunque ya hayas encontrado lo que te gusta, en esa parte vas a ver también frustración, miedo, decaídas, nervios, y entonces tienes que aprender a manejar tus emociones. No solamente cuando no sabes qué quieres, porque tanto del otro lado existe eso. Entonces yo estaba así tan tensa, tan preocupada, mis calificaciones, y no voy a terminar el cuadro para que se exponga en el conservatorio. Y entonces aquí, ya saben, ¿no? La tensión en el hombro, el estrés aquí en el esternocleidomastoideo. Y, y entonces, pues, quieres voltear y no puedes porque estás todo contracturado. Después de que yo le dije a mi mamá todo el estrés y cómo me sentía, ella sacó su mágico aceite de doTERRA, me dio un masaje, dormí, me quedé dormida, hasta el otro día desperté, el dolor había desaparecido, la tensión había desaparecido y yo me sentía ligerita, 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 y dije, no mames, ¿qué es esto? Entonces ya le dije a mi mamá, porque pues yo era así como, ay, tus aceititos, ¿no? Tus aceititos. Entonces me invitó a una plática, me dieron el plan de compensación y vi que el plan de compensación tenía mejores posibilidades que el otro en el que estaba mi mamá. Entonces yo le dije, este te conviene más en la parte monetaria. Pero después de esto vi que tenían también una cultura que es vive, comparte y construye.
Y en esta parte lo vamos a ver en el siguiente capítulo. No voy a extender muchísimo. Pero solamente para que entiendan, tenía un buen plan de compensación y una cultura. Entonces, yo me enamoré tanto del producto porque vi el resultado que me trajo y el beneficio, del plan de compensación que servía mejor que a lo mejor en el que mi mamá estaba, y de su cultura y de la gente que estaba así como en familia, ¿no? Entonces yo dije, no mames, ¿qué pedo? Creo que ahora sí me metí a una secta, ¿no? Y entonces me metí, ahí sí yo junté dinero, más bien sacamos un préstamo, fíjense, yo no trabajaba, pero fíjense, sacamos un préstamo en Fondeso, que es una asociación creo que del gobierno, no tengo ni idea, pero sacamos un préstamo de Fondeso donde mi mamá nos metió como una microempresa, a mí, a ella, a una tía y a mi hermano. Y mi mamá necesitaba 4 personas y nos metió a los 4, pero mi mamá agarró el préstamo de mi hermano y el de ella, metió el suyo y yo el mío. Eran de 7,000 pesos o de 5,000 pesos. Y yo no trabajaba, pero me aventé y dije, pues vamos, ¿no? Y entonces con eso compré mi kit de doTERRA, mi inscripción y todo. Y después de eso empecé a sacar, realmente en ese momento quizás no vendía tantos aceites como ahora, o no tenía tanto a las personas o la organización que estoy construyendo ahorita. Pero en ese momento, pues estaba yo con esa emoción de empezar a construir y todo, ¿no? Entonces, sin trabajar, sin tener una base que yo pudiera decir, pues sí, me aviento el préstamo porque me están pagando, ¿no? Entonces, lo pagué y después iba subiendo, 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 creo que cada 3 o 4 meses, hasta que llegamos a 9,000. Entonces, imagínate, me habían prestado 9,000 pesos y era lo que yo había estado invirtiendo en el negocio y así lo iba sacando. Ah, pero ya me tardé muchísimo. Ya casi nos vamos. Y bueno, en el siguiente capítulo ya les voy a platicar mi historia. No, no es cierto. ¡Qué oso! ¡Ay, me atoré! Entonces, bueno, después de esto ya me fui a la escuela y estaba con lo de doTERRA, pero ya me acordé que antes había trabajado para alguien. Estuve trabajando en un call center donde duré nada más una semana, la semana de capacitación, porque me di cuenta que donde estábamos trabajando estaba clausurado. Y después ya no nos llamaron para contratarnos. Entonces, o sea, les iban a pagar como por fuera. Ajá, sí. Como por debajo. Como era raro. Y pues ya no, ni me pagaron y seguí trabajando, obviamente. Y en otro, un amigo de mi hermano me metió de demostradora en Pepsi. Y entonces era cada fin de semana, todo el día, estar parado en una tienda departamental y promover Pepsi. Y sufrí muchos acosos también y personas muy groseras, muy déspotas, muy groseras. Y dije, ¿qué necesidad tengo de estar tolerando estas groserías y vender un producto que ni siquiera es mío, que no estoy construyendo yo? Entonces dije, ni nada. Y me fui. Y después de esto, todavía ni siquiera llego al hoy. Después de esto, con doTERRA, se me ocurrió una gran idea y saqué un producto que es una campaña contra el plástico, pero es una botella embotellada en vidrio. Es agua embotellada en vidrio. Entonces empecé a promover esta agua que en algunos años futuros va a estar otra vez en venta. Por ahora no, está detenido, pero en algunos años, se los prometo, va a seguir en venta. Después de esto, pues es que estoy haciendo muchísimas cosas, que creo que un podcast no me alcanza para platicarlo y comentarlo. Bueno, después de esto, termino la escuela y era así como, ya otra vez, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a meter a estudiar otra cosa que me llama la atención, pero realmente creo que ya no había otras cosas que me llamaran la atención porque creo que ya había hecho casi de todo. Entonces, ya ahora más bien era empezar a monetizar lo que ya había estado aprendiendo. Entonces llega la oportunidad
de la convocatoria de pilares. Entonces, abro la convocatoria, me la manda mi tía y la veo, y decía que era autonomía económica, talleres que ayudaran a la autonomía a hacerla económica. Al revés, a la economía a hacerla, bueno, me entienden, ¿no? Entonces, vi que había estrategias de ventas y dije, me voy a inscribir a este. Pero realmente nunca había estudiado ventas, sino más bien con todo lo que les he platicado y con todo lo que he experimentado, es que yo fui aprendiendo esta arte o esta ciencia, esta disciplina de las ventas. No me aventé un doctorado, ni un diplomado, ni una certificación. O sea, realmente fue algo muy empírico que yo iba aprendiendo conforme iba practicando con los negocios o con las cosas que iba haciendo. Y justamente cuando me metí, me dice mi mamá, ¿y a poco sí sabes? Y yo, pues no, pero ahí le invento, ¿no? Y me dijo, bueno, entonces me metí a esta parte de estrategia de ventas, y cuando entro, duré 1 año y medio ahí, recientemente acabo de renunciar, y realmente me metí, y era algo que me llenaba muchísimo, y me llena muchísimo compartir el conocimiento que poco sé, o que poco he adquirido. Todo lo de las ventas, el emprendimiento, el empoderamiento, el liderazgo, la marca personal, el cómo construir un pequeño negocio. Todo eso que he compartido me gusta muchísimo. Entonces, pues actualmente estoy desempleada, vivo con mi novia y no hago nada. Fin. Eso es todo. No, pero vean por cuánto pasó. 43 minutos platicando, pero se trata de eso, de no detenerse. Yo no les vengo a echar un chorote, yo en corto, guachen. Igual que Jenny, me he dedicado a muchísimas cosas. He intentado por el lado de las artes, la música, llegué a pintar, he tenido muchísimos empleos de muchísimas como ramas, ventas, cobranza. Actualmente estoy empleada en un banco. No sé, que estoy tatuando también, que la pintura, me encanta el maquillaje, no sé, muchísimas cosas, muchísimas. Pero normalmente cuando acabas el bachillerato, lo normal dentro del círculo social es que estudies una licenciatura. Y precisamente eso fue lo que hice. Me fui primero por el área médico-biológica, estuve ahí 3 años en esa rama, y al final me di cuenta de que no era lo mío. Entonces decido cambiar de rama para las ciencias sociales. Hice el examen para la UNAM y el Poli, para Derecho y para Negocios Internacionales, y tómala, que me quedo en las dos. Y dije, bueno, estamos en pandemia, todo es en línea, ¿qué tan difícil puede ser? Me las he hecho. Las 2 carreras me las estaba echando. Pero pues ahí me di cuenta que realmente no era lo mío. Por tan buenas calificaciones que llevara, realmente no me estaba ni siquiera apasionando un poco. No me encantaba el sistema educativo, la forma en la que me enseñaban, que era, pues sí soy autodidacta, y ese tipo de educación a distancia o en línea se trata de eso, pero creo que hay cosas fundamentales que sí te deben de enseñar o sí te deben de mostrar a alguien que ya pasó por ello, que ya aprendió de ello, que ya estudió para ello y ahora se dedica a eso. Y la verdad es que no lo hacían, era como de, ay, ten 10 libros, échatelos, escribe reseñas, escribe esto, administra una empresa, ahí ve cómo le haces y nos cuentas. Y la verdad es que no me gustó. Dije, esto no es para mí. Me gusta aprender, me encanta estar aprendiendo de muchísimas cosas, pero creo que esa no es la forma en la que me gusta aprender. Entonces dejé las carreras
dejé las 2 carreras. Primero una y luego la otra. Porque no me llenaba. Y actualmente estoy en un gran dilema de que no sé qué hacer con mi vida. Trabajo en una empresa porque me brinda la seguridad para solventar los gastos que tenemos, ¿no? Y simplemente por eso trabajo en una empresa. De no ser así, yo creo que me estaría dedicando a muchas cosas que he dejado de lado. Incluso apenas hice una lista con todas las cosas a las que quisiera como ya especializarme o aprender bien, que me van a brindar como un sustento monetario y que además me gusta, porque no solamente es que te llame la atención, es que te guste también. Porque te puede llamar la atención, puedes intentarlo y bueno, luego descubres que ya no te gusta o que no era lo que esperabas. Y esa es la finalidad de no dejarte de mover, porque si no, no vas a experimentar 1000 cosas que te pueden abrir esa vista hacia lo que realmente quieres. Entonces, escribí una lista así, pues yo creo que es bastante larga, que precisamente la escribí el día de hoy porque sí quería como ya enfocarme en algo, no, porque soy muy dispersa, muy dispersa. Mi mente si solamente se enfoca en una cosa, se aburre y bye, ya me aburrí, bye. Entonces necesito estar haciendo una y otra cosa al mismo tiempo para no aburrirme. Entonces, me gusta la jardinería, me gustan los tatuajes, el dibujo, el maquillaje, los peinados, el diseño de modas, me gusta hacer los podcasts, me gusta, yo qué sé, 1000 cosas. 1000 cosas ya. Música. La música. También quería retomar lo de la música porque, miren, acá atrás hay una batería, por allá hay un teclado, un pandero y por acá que no se ve hay una guitarra. Entonces, tenemos casi todo para una producción musical que no estamos aprovechando, entonces sí. Realmente es como enfocarnos un poquito, es encontrar ese... Estamos esperando a un maestro por si alguien nos escucha. Estamos también como abriéndonos ese panorama que ustedes también se deberían abrir si están confundidos. No dejar de intentar todo lo que les llame la atención, todo, porque algo les va a despertar su pasión. Y entonces ya nada más en el siguiente podcast podríamos tratar sobre cómo sacarle provecho a eso que te apasiona, a eso que te dicen, ay, no vas a vivir de ello, te vas a morir de hambre. Claro que no. Todo en esta vida, eso sí, es ventas. Es saberte vender, saber vender tu producto, saber vender lo que haces. Y si sabes venderte y vender lo que haces, no importa a qué te dediques detrás de las ventas. Si eres filósofo, si eres músico, si eres artista, no importa. El chiste es saberse vender para que realmente triunfes en cualquier área de tu vida. Exacto. Entonces, si están confundidos, si no saben qué hacer con sus vidas, hagan 1000 cosas. Hagan 1000 cosas y no se detengan y sigan intentando y sigan intentando. Si hoy probaron hacer repostería y se dieron cuenta de que no era lo suyo, quizás no era lo suyo en este momento. Hagan 1000 cosas. Y si después de unos años les vuelve a llamar la repostería, vuélvanlo a intentar. Quizá en ese momento ya sea su momento. Y entonces lo disfruten más, les sacan más provecho, les apasiona. Buscan la manera de que eso les produzca tanto placer como remuneración. Entonces, el chiste es no dejen de moverse. Algo más que quieras agregar. Como siempre digo, intenta todo lo que te llame la atención porque igual en una de esas encuentras tu pasión. Y para el otro capítulo les voy a enseñar qué es lo que significa realmente pasión. Vamos a ver un concepto japonés que me gusta muchísimo compartir en mis talleres de ventas,
y a ustedes también quisiera compartírselos si se sienten en algún momento frustrados, que no saben qué hacer. Ese concepto japonés les va a ayudar muchísimo. Imaginen ese concepto, se lo enseñan a los niños cuando empiezan a tener conciencia de ellos, que es como a los 5 o 7 años, y nosotros nunca lo hemos visto. Entonces, por eso Japón es una de las potencias, por las personas, el conocimiento que tienen allí. Pero igual, ¿y por qué no vivir de lo que amas? También creo que en este mundo dicen que todos nos morimos de hambre. Entonces, ¿por qué no morirnos de hambre haciendo lo que amamos y siendo felices? Así que, pues si te gusta o si te llama la atención el arte, inténtalo. Si lo intentas y no das una y no eres bueno, ya lo intentaste con 1, 2, 3, 5 maestros o todas las técnicas y no encuentras tu técnica, no encuentras tu maestro, entonces se encuentra otra disciplina. Sí, y ¿qué iba a mencionar? Que me amas. También. Precisamente en el siguiente podcast vamos a mencionar como que los pros y los contras del qué hacemos. Estudiar, trabajar para alguien, emprender o dedicarnos a otra cosa. Vamos a hablar un poquito sobre los pros, los contras, la frase japonesa que dijiste. Ikigai. Ikigai. También para que encuentren su pasión, para orientarlos un poquito. Y este podcast fue como una pequeña larga introducción de lo que veremos en el siguiente. Yo sé que todavía me faltó, ¿eh? Este únicamente fue como para que se identificaran con nosotras si ustedes están pasando por lo mismo o pasaron por lo mismo y ya no saben qué hacer, están desesperados porque ya no soportan su trabajo, porque están emprendiendo y están desesperados porque quizás no ven la ganancia que quieren. Tranquilos, tranquilos. Todo pasa por algo, todo pasa a su tiempo y todo tiene un proceso, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. Podemos decretar, como lo veíamos en podcasts anteriores, pero te tienes que mover de aquí. Tienes que moverte, tienes que avanzar y no dejar de hacer para encontrar el por qué estás en esta vida. Y quiero comentarles que era broma que no hacía nada ahorita. Realmente el hecho de no estar trabajando para alguien más, me he sentido en estos días, llevo casi un mes y medio, yo creo, mes y 11 días del que estamos. Entonces, realmente yo me he sentido muy productiva. Yo creo que más productiva de lo que he estado haciendo anteriormente. Aún así, aunque había estado haciendo lo que me gusta, ahorita que estoy empezando a monetizar lo que me gusta, es donde más me estoy sintiendo productiva, donde más estoy sintiendo ese orgullo de mí misma, porque ya siento que ya no me ata nada. Aún así, esté haciendo lo que me gusta y mis proyectos, siento que tampoco me atan mis proyectos. Esto no quiere decir que, ay, soy jefe y entonces ya no hago nada, o sea, Hoy no. me doy el día Sí, libre. no, porque recuerden, el compromiso es trabajar aun cuando las cosas van bien. Y así no hay temporada de vacas flacas. Entonces, pues a echarle ganas para la siguiente semana, tengan bien preparados y bien listos sus oídos para escuchar, no oír, escuchar, porque es muy diferente y es muy distinto todo lo que tenemos que compartirles, porque esto apenas es una cucharadita de todo el bote que les tenemos preparado. Así que, pues síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Jennifer VS Rojo. Y yo soy Aroni SDM, así nos encuentran en redes sociales. Sigan el podcast en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Instagram nos pueden encontrar como What the Fuck de exquisitez, bueno, no What the Fuck, sino WTF de exquisitez, y ahí pueden encontrar tanto frases como cuándo va a ser el próximo podcast, el tema del siguiente podcast. Ahí van a poder ver contenido de valor
sobre este podcast. Así que, pues nos estamos escuchando, los estamos leyendo en sus propuestas de temas y nos vemos para el siguiente episodio. Chao. What the